Hola, te damos una cordial bienvenida a los cursos de introducción a la epidemiología. En este seminario discutiremos 5 ideas centrales. Plantearemos que la epidemiología es un discurso que busca dar cuenta de la salud y de las enfermedades como fenómenos colectivos. Este discurso tiene raíces muy antiguas, sin embargo se desarrolla como saber disciplinado desde el siglo XVI en el contexto del capitalismo naciente. Revisaremos la modernidad como un movimiento ideológico que materializa los intereses del capitalismo emergente y que da forma a muchos de los discursos que predominan hoy en el mundo, incluyendo la epidemiología. Mencionaremos también otras disciplinas que han influenciado la epidemiología, especialmente la medicina clínica y la estadística. Finalmente, haremos énfasis en el predominio que la ideología positivista ha ejercido sobre el discurso epidemiológico desde sus orígenes. Comenzaremos diciendo que la epidemiología es un discurso disciplinado, es decir, fuertemente regulado. El concepto y el estudio de los discursos han sido trabajados por varios pensadores, entre ellos Michel Foucault. Los discursos son sistemas complejos y cambiantes conformados por símbolos y prácticas que son construidos por los individuos y por los grupos y que regulan las interacciones que las personas establecen consigo mismas, con los demás y con sus entornos. Los discursos no son solamente palabras, están compuestos por dos dimensiones que se determinan mutuamente. Un componente teórico o simbólico de representaciones mentales que se organizan para dar cuenta de la realidad. Estas representaciones incluyen símbolos, lenguajes, teorías, conceptos y expresiones comunes en el habla diaria. Los discursos comprenden también un sistema de prácticas que nos permiten interactuar con nosotros mismos y con la realidad en que vivimos. Estas prácticas están conformadas por acciones, omisiones, métodos, normas, reglas y prohibiciones. Ambos componentes, teorías y prácticas, cambian y se determinan mutuamente a lo largo de la historia, reflejando y regulando la vida de las personas. Los discursos no aparecen de la nada. Son realmente procesos históricos que suelen apoyarse en condiciones preexistentes. Los discursos sobre la salud y las enfermedades han cambiado a lo largo del tiempo y entre ellos vamos a mencionar 5 modelos o paradigmas que han influenciado notablemente nuestra forma de pensar. El paradigma mítico antiguo, el físico antiguo, el religioso medieval y el científico moderno. Los paradigmas críticos postmodernos serán objeto de otro seminario. A lo largo de la historia y hasta el siglo XVI, la humanidad enfocó la salud y las enfermedades de diferente manera. Las sociedades antiguas consideraban que todo lo que existía era parte de un orden cósmico esencialmente bueno, controlado por fuerzas sobrenaturales o espíritus inmateriales que lo regulan y lo mantienen, y que adicionalmente castigan a quienes infrinjan sus leyes. Según la cosmovisión mítica, las enfermedades son castigos impuestos por estas fuerzas sobrenaturales a quienes han desobedecido sus reglas. En Grecia, en el siglo IV antes de nuestra era, surgió un modelo físico precientífico que creía también en el orden cósmico bueno y ordenado, pero a diferencia del modelo mítico, consideraba que el universo no estaba controlado por espíritus, sino por sus propias leyes, leyes que son naturales. La vida humana está sujeta a este orden natural y las enfermedades aparecen cuando los individuos alteran el orden equilibrado de la naturaleza. Las enfermedades son entonces desviaciones que deben someterse al orden natural. El discurso mítico religioso que aparece en la Edad Media cristiana creía también que la realidad y la vida humana son reguladas por Dios. Las enfermedades y la muerte son consecuencia del pecado y la desobediencia, y para ellos son expresiones de la justicia divina. Estos paradigmas difieren en varios aspectos, pero comparten una idea similar. Los enfermos se consideran desviados, que se han apartado del orden y que por esto mismo deben normalizarse. Los discursos sobre la salud y la enfermedad
van a cambiar mucho a mediados del siglo XVI, cuando aparece el capitalismo. Por esta época, las riquezas que los expedicionarios europeos arrebataron al Oriente mediante las cruzadas, la explotación de África y la India y la conquista de América, se trasladaron a los burgos europeos que en cerca de 300 años concentraron las riquezas del mundo, dando origen al capitalismo. Desde las ciudades crecientes, los burgueses plebeyos, comerciantes y adinerados conformaron una clase social emergente que envió sus hijos a la universidad y los convirtió en los sabios, líderes y reformadores de la sociedad de su época. Sus ideas revolucionarias, denominadas modernas por sus contemporáneos, proponían cambios radicales en el ordenamiento social vigente y se fueron abriendo camino en contra de las creencias tradicionales que habían impuesto la nobleza y el clero. La modernidad, impulsada por la burguesía emergente, reivindicaba la importancia del ser humano como el centro y amo de la creación. Hablaba de un ser humano dotado de valores propios, imprescindibles, tales como la libertad para pensar, actuar, enriquecerse y progresar sin coerciones, y consideraba que el hombre es un ser racional e inteligente, capaz de explicar y controlar la creación mediante la experimentación científica. Según la modernidad, los seres humanos actúan orientados por la utilidad y por el beneficio de sus propios intereses. Estas motivaciones individuales son sagradas para toda sociedad. El humanismo moderno reconocía también el cuerpo humano como una herramienta generadora de riqueza que debía ser estudiado, controlado, optimizado y reparado para hacerlo más productivo. Por su parte, el liberalismo de la modernidad defendía las libertades de los individuos a la vida, la opinión, el pensamiento, la actividad comercial sin restricciones y la propiedad privada, considerando que estas condiciones son los valores más importantes de la humanidad. El ideario utilitarista, por su parte, reconocía la materia, la naturaleza, la corporalidad y el dinero como bienes y valores apetecibles que deben ser conocidos y controlados. Según esta ideología, todas las acciones humanas se orientan por el interés de obtener algún beneficio y los resultados de nuestras acciones se justifican solo cuando generan utilidades, beneficios o rentabilidad. El humanismo, el liberalismo y el utilitarismo impulsaron el desarrollo de las ciencias naturales orientadas a conocer y controlar los recursos naturales, incluyendo los cuerpos humanos como recursos productivos. En sus orígenes, la ciencia moderna tuvo que enfrentarse al poder y a los intereses de la nobleza y del clero. Los sabios que optaron por esta vía rechazaban el principio de autoridad de las creencias religiosas, desconfiaban de cualquier argumento que no se basara en la observación de los fenómenos, exigían que todo argumento debía sujetarse a un código estricto de reglas sobre el uso del lenguaje y la aplicación de los métodos de observación, y sólo consideraban válida aquella explicación que pudiera comprobarse empíricamente. Impulsados por el afán utilitarista de la época, los primeros científicos se concentraron en conocer la naturaleza para controlarla y generar utilidades. Estas ciencias, interesadas por el control efectivo de la naturaleza, recibieron el nombre de ciencias útiles o ciencias positivas. En los años siguientes, las reglas del método científico, aplicadas por los físicos y naturalistas modernos, se fueron imponiendo a las demás formas del pensamiento como si fueran la única forma válida y confiable de conocimiento. La corriente que privilegia el método de las ciencias naturales como la única manera válida de resolver los problemas del conocimiento recibirá más tarde el nombre de monismo positivista y seguirá influyendo hasta hoy en la gestión del conocimiento y en la mayor parte de las disciplinas, incluyendo la epidemiología. En los albores del capitalismo, los primeros científicos consideraban que la naturaleza y los seres vivos se comportaban como máquinas perfectas,
cuyo funcionamiento obedecía a leyes naturales universales y que el conocimiento de estas leyes aseguraba nuestra subsistencia y generaba utilidades económicas. A semejanza de sus contemporáneos, los médicos de la época adoptaron las reglas de la ciencia moderna y comenzaron a estudiar los cuerpos humanos como máquinas sujetas a leyes naturales que podían repararse cuando presentaban algún daño y cuyo funcionamiento podía optimizarse y repararse. Con el triunfo de la Revolución Francesa, el interés de los científicos se fue expandiendo desde el estudio de la naturaleza hacia el estudio de la sociedad. Influenciado por este interés creciente en la sociedad, el pensador francés Auguste Comte, uno de los padres de la sociología, propuso que las ciencias sociales solo podían fortalecerse si aplicaban los mismos métodos de las ciencias útiles o positivas usados para explicar y controlar la naturaleza. En opinión de Comte, todo conocimiento debía ajustarse al único método de las ciencias naturales o positivas, evitando cualquier especulación y cualquier reflexión subjetiva de tipo ético o político. Pero la propuesta de Comte iba mucho más allá de impulsar las ciencias naturales. Proponía no solamente que todos los pensadores del mundo debían utilizar el mismo método, sino que el desarrollo de un país podía medirse de acuerdo con el grado en que sus gobernantes y habitantes aplicaran el método científico. La propuesta de Comte, muy conveniente para un capitalismo en expansión, se fue convirtiendo en uno de los instrumentos políticos más efectivos utilizados por los imperios para consolidar el control en sus colonias. Según el discurso positivista, ninguna colonia puede pensar por sí misma. Todos sus sabios deben sujetarse a las reglas de la única ciencia positiva y neutral que había sido desarrollada en Europa por las ciencias naturales. En este contexto, complejo y agitado, de profundos cambios económicos y sociales, los diferentes intereses y motivaciones coincidieron para dar lugar a la epidemiología como un discurso marcado y regulado por los intereses y valores de la modernidad. En el próximo seminario estudiaremos cómo se fue configurando este discurso.